Buenos días, muy buenos días para todos los que se encuentran conectados en este momento con nuestro conversatorio Cómo transformar un estadio en un hospital. Ante la crisis de la COVID-19, muchos estadios y campos deportivos de todo el mundo se convirtieron en hospitales de campaña o lugares donde se realizaban los test de coronavirus. Esto le permitió a muchos organismos de salud añadir miles de camas y áreas de cuidados intensivos para ayudar a combatir la pandemia. Detrás de este esfuerzo titánico, no solo hay creatividad para adaptar espacios urbanos a nuevos usos, sino toda una serie de procesos de planeación y preparación que implican desde asegurar suficiente personal de salud hasta garantizar la autosuficiencia asistencial y operacional que lo haga viable. En este campo, sin duda, esta pandemia nos ha dejado lecciones valiosas en lo que respecta a la identificación de sitios alternativos de atención médica que permitan expandir esa capacidad de la red en línea con los principios y estándares de las iniciativas de equipos médicos de emergencia. Estos aprendizajes nos servirán para sortear nuevos brotes de enfermedades infecciosas, que son cada vez más frecuentes a medida que el mundo está más conectado y el aumento de las temperaturas globales crea condiciones más favorables para la transmisión de enfermedades. Detrás de estas fachadas de hormigón, de las gradas, de ese césped que sirvió de testigo de las tiendas que tuvieron que sortear los trabajadores de salud por la vida, los estadios que se transformaron en hospitales, también son un recordatorio de lo que teníamos y de lo que nos espera al otro lado de la pandemia. En este conversatorio sobre cómo transformar un estadio en un hospital me acompañan el doctor Gabriel García. El doctor es médico cirujano general, máster en administración hospitalaria y servicios de salud, técnico integral en gestión de riesgos, diplomado en administración de atención primaria, hospital y atención médica de emergencias. El doctor García ha servido en el campo de las emergencias a nivel prehospitalario y hospitalario desde 1994. En la academia ha sido profesor titular de fisiopatología, fisiología, anatomía, crecimiento y desarrollo y desde 2009 además ha trabajado en el fortalecimiento de la atención médica en México desde 2008 y como director del Centro Operativo para la Atención de Contingencias del 2012 hasta 2021. Ha participado en más de 165 operaciones de emergencias y desastre, destacando los terremotos en 2017, implementando en Osaka un centro operativo de emergencias que contempló la atención prehospitalaria con regulación médica, atención médica de emergencia y la ampliación de la cobertura del servicio médico, así como el despliegue de equipos médicos de emergencias. Además de su participación en la coordinación de la atención sanitaria en más de 20 fenómenos hidrometeorológicos disruptivos, participó en la asistencia médica humanitaria en el extranjero durante las erupciones del volcán de fuego de Guatemala, así como en los terremotos de Ecuador en 2016. Actualmente es responsable de la red negativa de infección respiratoria aguda grave, el Centro Federal de Regulación de Emergencias Médicas COVID-19 y la expansión hospitalaria a centros de atención temporal COVID-19 a través de equipos médicos de emergencia y actualmente es punto focal nacional operativo de la Iniciativa Mundial de Equipos Médicos de Emergencia de la OMS, miembro de la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres y líder del proyecto de creación del Centro Nacional de Emergencias en Salud. Así que con este preámbulo, doctor García, muy bienvenido a este conversatorio. Muchísimas gracias, Karen. No, pues, ahí lo único que demuestra es que ya tenemos muchos años, ya cada vez nos volvemos un poco más viejos y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Doctor, es un placer tenerlo en este conversatorio y también tengo a otro invitado muy especial. Me acompaña el doctor Luis de la Fuente Martín. Él es asesor regional para la implementación de la iniciativa de equipos médicos de emergencia en las Américas y actualmente hace parte del equipo IMS de respuesta a COVID-19 de la OPS, en el que apoya las estrategias de expansión de capacidades clínicas y oxígeno. De la Fuente es experto universitario en aspectos forenses de la UNED,
Es especialista en ayuda humanitaria y tiene una maestría en cooperación internacional al desarrollo. Durante casi 3 años fue miembro de la Unidad de Apoyo a Desastres del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido responsable del programa de salud para Afganistán y representante en Sri Lanka de la Agencia Española de Cooperación Internacional. También destaca su participación en el equipo de respuesta al ébola de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, muy bienvenido. Muchas gracias, Karen, por la invitación y estamos encantados de compartir con toda la comunidad de redes sociales nuestras experiencias y el trabajo que hacemos para apoyar a los países en este esfuerzo de combatir la COVID-19 en nuestra región. Bueno, yo tengo 2 grandes invitados hoy y me quiero presentar. Yo soy Karen González, soy comunicadora de la Organización Panamericana de la Salud y quiero también aprovechar para darle un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se conectan a este conversatorio en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También los invito a seguir conectados con nosotros y a enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Para comenzar, doctor de la Fuente, quisiera preguntarle por qué se toma la decisión de transformar un estadio o un recinto ferial en un hospital. Muchas gracias, Karen. Bueno, como has indicado al comienzo, la verdad es que estos recursos han jugado un rol muy importante en la respuesta. De hecho, cualquier ciudadano ya identifica cuando ve estas tiendas o estas instalaciones o estas transformaciones que hacemos de estos recintos, se identifican inmediatamente como estos hospitales móviles, ¿no? Hay que considerar que este tipo de recursos, sitios alternativos de atención médica, como lo conocemos técnicamente, son siempre la última opción y solamente cuando se hayan agotado el resto de recursos. Nuestra prioridad primero es reforzar y organizar el primer nivel de atención y las capacidades de las redes de servicios de salud y de nuestros hospitales para que puedan atender este incremento de pacientes. Lo que ocurre es que en determinados contextos, como en concreto en COVID-19, en la pandemia, o incluso en desastres súbitos por eventos naturales, el volumen de pacientes puede sobrepasar las capacidades asistenciales de la atención primaria y los hospitales, por lo que antes que esta red de servicios de salud pueda tocar su techo asistencial, procedemos a desplegar hospitales móviles o a instalar estos sitios alternativos que permitan una expansión de camas, pero con la suficiente autosuficiencia tanto clínica como operacional para poder prestar un cuidado de salud eficiente y seguro para el paciente y los profesionales que lo prestan. Bueno, de alguna manera usted nos cuenta que esto tiene que ver con la capacidad hospitalaria, pero quisiera preguntarle qué otras consideraciones se deben tener en cuenta para tomar una decisión como es adaptar un sitio alternativo. Bueno, es muy importante hacer un análisis de la situación, ¿no? Y en estos análisis de la situación que se hacen antes de tomar esta decisión, tomamos en cuenta, por ejemplo, cómo está la escalabilidad de los casos, ¿no? Si ya estamos en una transmisión comunitaria o el número de casos que está habiendo y cómo está afectando a las redes de servicios. Es importante escalonar lo que nosotros llamamos la expansión de capacidades de atención clínica para poder cubrir bien las necesidades de este incremento exponencial que hay de la demanda asistencial, con lo cual en ese primer escalón nos enfocamos más en fortalecer las instalaciones, en que el primer nivel de atención, los centros de atención primaria y los servicios de emergencias médicas prehospitalarias tengan esa capacidad para poder manejar el mayor volumen de pacientes y dar tiempo a que los hospitales se puedan reorganizar y aumentar su capacidad para poder atender. Y solamente en ese tercer escalón, cuando ya la situación está sobrepasando o está alcanzando el techo asistencial que tiene nuestro sistema de salud, es cuando se empieza a preparar o se empieza a desplegar tanto estos hospitales móviles de amplia capacidad o la instalación de sitios alternativos. También la proporción del tipo de pacientes que se tienen que atender y la capacidad de las atenciones de los sitios
disponibles o de las instalaciones que vamos a utilizar es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pacientes leves y moderados necesitan menos recursos para su monitorización y atención, y muchas veces en hoteles o incluso en el propio domicilio pueden ser manejados, pero ya los pacientes graves y críticos ya implican una mayor necesidad logística y operacional en el que implica el establecer redes de distribución de oxígeno y todo una logística y planeamiento de cómo se va a proceder a esa atención, ¿no? Y posiblemente un mayor volumen de espacio en el que ya iríamos a instalaciones alternativas mucho más grandes como recintos feriales o pabellones deportivos, estadios o incluso hangares, es decir, que va a depender mucho en el tipo de paciente en el que estemos enfocados, ¿no? Claro, doctor de la Fuente, usted menciona una gran serie como de estos sitios alternativos y yo quisiera preguntarle cuáles han sido las instalaciones que más se han utilizado en nuestra región y si de pronto nos puede contar un poquito de la instalación que usted tiene como fondo de su pantalla, que nos cuente cómo es esta instalación. Okay. Bueno, la verdad es que hemos tenido mucha variedad en la región. El que más se ha utilizado son edificios o instalaciones que estaban dentro del recinto hospitalario, que no estaban en uso o tenían un uso totalmente diferente al de la hospitalización, y entonces se han transformado en centros de hospitalización. Pero luego hemos tenido toda una variedad, como por ejemplo hangares, hoteles. También se han utilizado recintos feriales, estadios, pabellones deportivos. Es decir, ha habido una muy alta variedad en cuanto a estos usos, aunque el más, digamos, el que más se ha utilizado son estas instalaciones que hay dentro de los recintos hospitalarios que no tenían en un principio un uso enfocado a la hospitalización y se han transformado para optimizar todavía más y aumentar la capacidad dentro del propio recinto hospitalario. Lo que ven a mis espaldas es uno de los hospitales móviles de nuestra región. Nosotros desde la OPS trabajamos con los países desde hace años para que desarrollen esta capacidad a nivel nacional y puedan tener sus propios hospitales móviles, no solamente para epidemias, sino también para cualquier tipo de evento natural. Este en concreto es de la Fuerza de Defensa de Barbados, en un proyecto conjunto que tiene con el Ministerio de Salud y donde prestan atención ambulatoria, y fue recientemente, justo antes de la pandemia, fue clasificado por la OPS y la OMS como un equipo médico de emergencia, en el que ellos, en un proceso en el que mostraron cómo cumplen los estándares y recomendaciones que tiene establecida la OPS y la OMS, pudimos verificar y observar con ellos que reunían todos los requerimientos para prestar esa atención clínica en el sitio más remoto o en la condición más austera, ¿no? Y de una forma autosuficiente, que es lo que se busca con estos equipos. Actualmente este EMT, al igual que otros con los que hemos estado trabajando en los países, están desplegados prestando no solamente capacidad de hospitalización, sino también, por ejemplo, apoyando campañas de vacunación, ¿no? Lo cual muestra la versatilidad que pueden tener estos recintos o estas instalaciones alternativas, ¿no? En este caso, este hospital móvil. Claro, doctor, pero escoger estos lugares pues también exige no solamente creatividad, debe haber unos requisitos para este tipo de infraestructura. ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta a la hora de elegir un sitio como estos? Bueno, primero se define el tipo de infraestructura más adecuado, ¿no? Generalmente nosotros manejamos dos tipos de instalaciones, lo que denominamos edificaciones con particiones horizontales y verticales, que pueden ser desde hoteles, residencias de estudiantes, hasta edificios en áreas hospitalarias que no están en uso, o estos hospitales móviles que hemos visto, que ven ustedes detrás. Esto lo bueno que tiene, lo positivo es que es muy rápido porque ya tiene toda una distribución y dispone de toda una serie de servicios.
en el que se puede facilitar la hospitalización, pero luego también tiene los contratiempos en los que muchas veces estas adaptaciones de espacios no están en línea o no cumplen la configuración que nos gustaría tener, ¿no? O no permiten aplicar medidas de prevención y control de infecciones dependiendo del tipo de epidemia o de atención que debamos de prestar. Por otro lado, tenemos lo que llamamos las edificaciones sin particiones, que van pues desde pabellones deportivos, hangares, recintos feriales, etcétera. Aquí lo bueno es que tenemos espacios tanto a nivel exterior como a nivel interior con gran capacidad, estacionamiento, pero también tenemos un espacio muy amplio en el que podemos configurar y diseñar diferentes estructuras de forma interna, pero por otro lado nos requiere también una importante inversión, ¿no? Y esfuerzo, ¿no? Tanto financiero como también de trabajo a la hora de adaptar estas instalaciones, ¿no? Estamos hablando pues que, por ejemplo, luego nuestro colega doctor Gabriel García tendrá la oportunidad de contarnos la experiencia que tuvieron en México, pero imagínense un pabellón deportivo en el que tienen que instalar toda una red de oxígeno, plantas productoras de oxígeno, es decir, en un ambiente que no está pensado para ello, ¿no? Lo cual supone una inversión y un esfuerzo importante, ¿no? Luego consideramos otros aspectos, ¿no? Además de lo que es el tipo de instalación, la ubicación es importante, ¿no? Si estos sitios están cerca de un hospital, mucho mejor, porque nos permite poder transferir o poder recibir pacientes que se han recuperado del hospital, no necesitan ocupar una cama del hospital y pueden recuperarse en estos sitios alternativos, ¿no? También es importante que esté libre de amenazas de origen natural. No hay que olvidar que, además de la pandemia, lamentablemente nuestra región sigue siendo vulnerable a multitud de eventos naturales y si hay un huracán o hay una inundación o el aspecto que sea, tenemos que garantizar que el impacto sobre este sitio alternativo no implique o no altere su operatividad. También acceso a telecomunicaciones, acceso a infraestructuras de transporte, por ejemplo, pues, que permita el paso de ambulancias o que los pacientes o las personas puedan llegar a estos centros. Los exteriores también los miramos muchos, que tengan un aparcamiento, que tenga un perímetro de seguridad o áreas que permitan el almacenamiento, porque hay que tener en cuenta que todo el consumo que tiene, más la gestión de residuos que hay que hacer, el almacenamiento de medicamentos, suministros, etcétera, hay que contar, ¿no? Y luego en la parte interior miramos mucho también cómo es la estructura, que pueda permitir una sobrecarga de todas las instalaciones y materiales y equipamientos que estamos poniendo, pero también que, por ejemplo, las entradas de este pabellón o de este sitio alternativo permita la entrada y salida de camillas o de pacientes o de personal. También es importante que además de tener espacio para las áreas asistenciales, tengamos espacio para otras áreas como el centro de comando, el área donde se viste y se desvisten los profesionales. También miramos mucho las instalaciones auxiliares que tengan, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de electricidad, cómo está el ruido, si tiene capacidad de ventilación, que es muy importante, climatización, que son dos aspectos diferentes, que tenga agua potable, que permita también el lavado de manos, etcétera, ¿no? Y si además cuenta con servicios adicionales como cocina, todo un servicio de aseos, etcétera, duchas, va a facilitar mucho más el diseño de este sitio alternativo. Claro, son muchísimos los detalles que se deben tener en cuenta para hacer este tipo de adaptaciones. Y yo quisiera preguntarle concretamente cómo se planifica y cómo se hace este tipo de montajes de hospitales en un estadio. Sí, muy buena. Gracias por la pregunta. Es muy importante porque muchas veces tenemos la imagen de estos estadios como un montón de camas y es importante que la planificación que hacemos de esta expansión se centra más en la capacidad de atención del paciente que en un aumento de centenares y miles de camas. Es decir, tenemos que asegurar que estos centros tienen la capacidad asistencial y operacional para poder prestar esa atención clínica, porque no nos vale de nada tener cientos de camas si no tenemos profesionales, no tenemos recursos, no tenemos medios para poder prestar esa atención clínica.
Lo primero que se hace en estos casos es conformar un equipo técnico multidisciplinar, que es esencial para todos los pasos, tanto a la hora de seleccionar el sitio como de planificar el montaje y ejecutar el montaje. Aquí este equipo multidisciplinar tiene su coordinador, por supuesto, pero tiene una parte de gestión asistencial, tiene una parte de gestión, de gestión asistencial en todo lo que se refiere en el área clínica, de procedimientos, de crear toda la parte de flujos, sistemas, etcétera, desde el punto de vista médico, y de enfermería, pero también tiene una parte operacional para asegurar que todo lo que es el diseño de ingeniería, de estructura, está bien organizado y montado. Una parte logística donde es fundamental. Estábamos hablando el consumo de oxígeno, por ejemplo, que pueden tener estos centros si incorporan pacientes críticos, pero tenemos también la parte de gestión de residuos, el asegurar que haya comida para los pacientes o que no haya desabastecimiento de medicamentos, etcétera. Pero hay también un componente importante en este equipo multidisciplinar, que son los profesionales de prevención y control de infecciones, de seguridad, de telecomunicaciones, el equipo administrativo para el registro de pacientes y la comunicación con el resto de redes de servicio, pero también muchas veces necesitamos un equipo legal porque estos sitios alternativos no son de titularidad pública, entonces hay que establecer convenios o acuerdos con los titulares para poder usar el sitio alternativo. Nosotros tenemos una metodología que aplicamos tanto a los hospitales móviles como a los sitios alternativos que denominamos las 5 S y la verdad es que funciona muy bien porque nos permite asegurar que no se quede ningún detalle fuera, ¿no? Lo llamamos las 5 S por sus términos en inglés, que es la S de servicios y sistemas, la S de staff, de personal, la S de supplies, de medical supplies, de equipamientos y suministros médicos y operational support, de apoyo operacional. Esas 5 S nos permiten asegurar que abarcamos todos los aspectos que son esenciales para que estos sitios funcionen, ¿no? Por ejemplo, en la parte de servicios y sistemas es importante establecer un centro de comando, que es como el corazón del sitio alternativo que se encarga de que todo funcione, que no falte de nada, que conocer todo lo que está ocurriendo, etc. Es importante articularse con las redes de servicios de salud, porque estos sitios alternativos no es algo que funcione de forma autónoma, forman parte de las redes de servicios de salud y su objetivo es fortalecer estas redes para que el sistema de salud pueda, digamos, no llegue a ese techo asistencial y pueda seguir prestando capacidad de hospitalización y atención clínica a estos pacientes. Es importante también definir la cartera de servicios. ¿Qué voy a atender? Pacientes moderados, pacientes que se han recuperado, pacientes graves, pacientes críticos, porque cada uno de ellos tiene una serie de retos logísticos, ¿no? La gestión documental, los reportes que vamos a hacer. Una cosa muy importante y es los flujos que se siguen con los pacientes y el personal, porque sobre todo en situaciones de epidemia y pandemia, en COVID-19 o cuando atendíamos ébola, es fundamental que los pacientes, el personal, los residuos, es decir, todo tiene su camino en este hospital. Es decir, no puede improvisarse, es fundamental que se establezca por dónde entran, dónde uno se desviste, dónde es la zona roja donde tiene que llevar sus equipos de protección, dónde es una zona donde es... todo eso tiene que quedar muy bien definido y no está sujeto a la improvisación. La parte de personal, la otra S, es también muy importante porque hay que definir los puestos necesarios de personal aquí en base a la estructura y al número de camas. Por supuesto, estos sitios funcionan en lo que llamamos modo de crisis, con lo cual tienen unos ratios de personal que abarcan mayor número de camas y mayor carga asistencial, pero la propia configuración y estrategia que tienen permiten que esto se pueda realizar, ¿no? Pero es fundamental establecer esos turnos, identificar al personal que va a estar y asegurar que en todo momento tenemos el personal, ese roster de personal designado. La parte de equipamiento y suministro
es clave. Es decir, poner un sitio alternativo a atención médica requiere un importante esfuerzo, ¿no?, logístico. Estamos hablando de medicamentos, de suministros médicos. Hay que tener bodegas que puedan almacenar todo este equipamiento y tenerlo accesible en todas las áreas asistenciales y de apoyo. Y en la parte de apoyo operacional, que muchas veces nos olvidamos, porque claro, vemos solamente la parte que llaman de bata blanca, ¿no?, de atención del paciente, pero detrás de eso hay todo un equipo logístico que es esencial. Es decir, hay gente que se asegura que llegue el oxígeno. Hay gente que trabaja para que haya agua potable, para que nos podamos lavar las manos, para que haya letrinas, para que haya buena iluminación, para que haya una ventilación del sitio y asegure que no haya riesgos ni para los pacientes ni para el personal. Con lo cual, es todo ese aspecto integral y eso lo resaltamos mucho, ¿no?, porque muchas veces nos quedamos quizá en la parte más visual, que es la cama o la tienda de campaña, pero detrás de todo eso hay todo un esfuerzo integral que es clave para asegurar esa atención clínica segura y eficiente, ¿no?, tanto en COVID-19, pero también funciona en cualquier tipo de desastre. Claro, doctor, hay un esfuerzo enorme detrás de este tipo de acciones de transformar sitios alternativos. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el impacto que han tenido estos sitios en la región? Bueno, han tenido un impacto muy alto. Es decir, hemos llegado a tener cerca de 190 equipos médicos de emergencia u hospitales móviles en sus diferentes tipologías desplegados, pero hemos tenido más de 200 sitios alternativos de atención médica montados en la región, ¿no?, lo que ha permitido cerca de 15.000 camas de hospitalización y cerca de 1.500 camas de cuidados críticos en toda la región, ¿no? Esto ha sido un esfuerzo importante y hay que resaltar que ha sido un esfuerzo de los países, ¿no? Y no ha sido un esfuerzo espontáneo, es decir, muchos de los países vienen años trabajando con la OPS en establecer estas estrategias de expansión, en desarrollar esta capacidad de equipos médicos de emergencia, en conocer los estándares y requerimientos con los que trabajamos. Con lo cual, todo ese esfuerzo de años se ha reflejado en esta respuesta a la pandemia, donde los países han implementado y han desplegado toda esta capacidad y ha permitido que, junto al esfuerzo que hacen en los centros de atención primaria, en los servicios de emergencias médicas, en los propios hospitales, estos sitios alternativos se han unido a ese esfuerzo y han permitido ampliar la capacidad asistencial. Ahora están utilizándose para las vacunaciones colectivas, que también están teniendo un rol muy importante, y queda toda esa lección aprendida de trabajo que, por supuesto, nos valdrá no solamente para seguir respondiendo a la COVID-19, sino para otras emergencias que podamos tener. Así es, muy importante el rol que tienen los países y yo quiero aprovechar ahora para preguntarle al doctor García sobre la experiencia que han tenido en México. Pero antes de empezar con las preguntas, quiero invitar a la audiencia, a todas las personas que en este momento están conectados con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook y Twitter, si tienen preguntas, que nos las hagan llegar. Aprovechemos que tenemos a nuestros dos expertos acá en esta conversación tan interesante sobre cómo transformar un estadio en un hospital. Nos pueden dejar las preguntas y con gusto las haremos acá en esta conversación en vivo. Y sigo con usted, doctor García. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo se toma la decisión de montar un centro de atención temporal en el centro Citibanamex? Muchas gracias, Karen. Gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Pues mira, en esencia, el Citibanamex fue un centro muy icónico en la Ciudad de México, sobre todo, y se tomó la decisión de instalarlo justo por lo que comentaba Luis hace un momento. El sistema de salud de la Ciudad de México estaba llegando a números críticos que le iba a mermar la capacidad de asistencia a la población. Entonces, justamente hubo una iniciativa tanto del gobierno de la Ciudad de México como de la iniciativa privada para conjuntar esfuerzos y se instala el Citibanamex como un sitio de atención alternativa. Nosotros en México le llamamos Centro de Atención Temporal COVID-19
Y estos CAT-COVID, que le llamamos por el nombre corto, justamente el Citibanamex resultó ser una experiencia súper importante, con un impacto muy grande en la Ciudad de México, porque además logró desarrollar protocolos en el interior para el manejo de pacientes de hospitalización temprana, que nos permitió tener una reducción en la mortalidad por esta enfermedad en la Ciudad de México y en específico en el Citibanamex. De ahí que se replicó en otras unidades también reconvertidas o expandidas, ¿no? O incluso, digamos, de alguna forma habilitadas, como también el Autódromo de la Ciudad de México, el Autódromo Hermanos Rodríguez, que también fue habilitado con esta experiencia del Citibanamex, y bueno, pues evidentemente resultó ser dos instalaciones que dieron muchísimo soporte, aumentaron muchísimo las camas en la Ciudad de México. Como ustedes saben, la Ciudad de México es una ciudad que, pues evidentemente, una metrópoli muy grande en donde tenemos más de 8 millones de habitantes y que finalmente eso, el impacto que generó fue muy favorable, y justamente por eso se tomó la decisión, por la densidad poblacional. Creo que uno de los criterios más importantes para poder visualizar la construcción o reconversión, más que construcción, reconversión de estos equipos hacia un sitio alternativo de atención, es precisamente la densidad poblacional y evidentemente el estudio epidemiológico que se hace justo con las tendencias de la hospitalización previamente, ¿no? Es decir, estas decisiones de transformar un estadio, un sitio como el Citibanamex, que era un sitio de conferencias, que era un sitio de reuniones, se toma con mucha antelación precisamente porque lleva tiempo hacer toda la instalación que bien comentó Luis, que es toda la parte logística y la parte de estructura para suplir sobre todo los gases medicinales. Creo que ha sido lo más oneroso que generó esa instalación en el Citibanamex, y cubrir con otros requerimientos, por supuesto, como los espacios entre pacientes, ¿no? Tener habilitados los flujos de los pacientes y demás, además de los flujos laminares de aire que debe de existir en estas instalaciones, es decir, la circulación del aire, ¿no? Porque no están diseñados propiamente justo para tener un recambio de oxígeno constante que permita tener una disminución en la incidencia de infecciones asociadas a la hospitalización, y creo que eso es una parte muy importante que debemos de considerar, y justo hay que tener mucha antelación a ese tiempo. Entonces, la parte del estudio epidemiológico, la vigilancia constante de las enfermedades, me parece que es una parte fundamental para tomar la decisión, y fue lo que detonó justamente la decisión de tener sitios alternativos mucho más grandes, y creo que fue uno de los más grandes, si no es que el más grande del país de México, que tuvo más de 300 camas habilitadas en su momento. Gracias, doctor. Bueno, nos llega también un saludito de Saúl Jacinto desde Yucatán. Acá le mandamos también un saludo muy especial. Y también a Juan José Malespín, Guerrero Mudos, nos está también saludando. Entonces, también un saludo especial para ustedes. Doctor García, yo quisiera preguntarle, además de este sitio, Citibanamex y el autódromo, ¿qué otras instalaciones se ha usado en México para montar estos centros de atención temporal CAT? Pues mira, Karen, gracias también por la pregunta. La verdad es que los 32 estados, México es un país que tiene 32 estados o 32 provincias, como se conocen en otros países. Y estos sitios alternativos, en realidad nosotros tuvimos un despliegue importantísimo. Con decirte que llegamos a tener 91 sitios alternativos activos en algún momento. Es decir, cada entidad federativa, cada estado, cada provincia se enfocó justamente a poder expandir esta capacidad asistencial, dados los números que estábamos viendo del aumento exponencial de los casos de COVID, perdón, y que justamente a través de la Rectoría de la Secretaría de Salud Federal, del Ministerio de Salud, como lo conocen también en otros países, se emitieron algunas recomendaciones justamente como de la mano de la OPS y de la OMS, para poder tener estos estándares en todos los espacios, ¿no? Justamente me parece muy importante la visualización de que debe de existir
un estándar de atención y unos criterios técnicos que deben de cumplir, así como en un hospital de mampostería, o sea, en un hospital fijo, que deben de tener de alguna forma estructura, que deben de tener flujos para entrada de pacientes, para entrada de personal, etcétera, las salidas de los residuos peligrosos, probablemente biológico-infecciosos, etcétera, o sea, todos las asegúnes y consideraciones que se deben tener en la parte estructural y en la parte de logística de movimiento de pacientes y demás, se deben de considerar también en estas instalaciones. Y claro que la OPS y la OMS, a través de esta iniciativa de los equipos médicos de emergencias, me parece que fue una parte importantísima para que todos los países, y en particular México, pudiera visualizar y pudiéramos caminar juntos de la mano para poder emitir unas recomendaciones como lineamientos obligatorios que estos centros o sitios de atención temporal debían de cumplir. Y justo la Secretaría de Salud de México emitió estas recomendaciones muy al principio de la pandemia, estamos hablando del mes de marzo, abril, ¿no? La primera publicación salió el día 15 de abril y salió publicada en la página oficial del Gobierno de México, lo cual permitió que todos los estados pues implementaran estos sitios alternativos, evidentemente tomando en cuenta estas consideraciones técnicas operativas, y que además incluso mencionan estos lineamientos la cantidad de personal que debe de tener cada uno de estos sitios. Y justo, pues bueno, en Yucatán teníamos uno también de los más grandes, justo ahorita que mandaron un saludo a Saúl también por ahí de Yucatán. Tuvimos uno de los centros también reconvertidos ahí en Yucatán, justamente un estadio. Ellos sí convirtieron en un estadio en Yucatán, y que fue uno de los más grandes. Incluso todavía están activos, están en stand-by, digamos que están sin pacientes, pero están activos todavía, están montados todavía, porque estamos todavía con la pandemia activa y tenemos que estar vigilando de que esto no nos agarre nuevamente con como se dice coloquialmente, con los dedos en la puerta, es decir, corriendo, sino que estemos listos para responder en determinado momento. Bueno, yo también quería preguntarte, si bien ya nos has contado el reto que significaba, por ejemplo, el tema de la reconversión del aire, o por ejemplo el manejo de residuos sólidos y todos los residuos de los hospitales, quisiera preguntarle cuáles son esos otros retos logísticos y esos otros retos que tuvieron ustedes que tener en cuenta cuando hicieron esta reconversión del Citibanamex. Bueno, en específico en Citibanamex hubo muchísimos retos. Uno de los principales retos es que este espacio justamente, que es un espacio ferial, es un espacio para convenciones, pues no está diseñado para tener accesos fluidos de ambulancias. Eso fue un reto importante, primero. Segundo, de alguna forma, el flujo laminar del aire no estaba diseñado para eso. Generalmente estos espacios tienen un flujo vertical, es decir, tienen los espacios del aire acondicionado o las salidas de aire acondicionado de mucha altura, tienen más de 4 o 5 metros de altura, y cae de forma vertical, de tal forma que pega en el suelo y puede hacer remolinos, incluso puede contener ahí mucho tiempo el aire. Entonces, lo que hubo que hacer y que fue uno de los retos muy importantes fue, una vez que nosotros tomamos conocimiento, fuimos y estuvimos con ellos acompañándolos en el Citibanamex, es que detectamos que justamente no había un flujo laminar de aire y tuvieron que diseñar una entrada y salida del aire para poder tener este flujo constante que esté haciendo un efecto de barrido de bacterias, de todas las bacterias y virus volátiles que hay en un hospital y que tienen que salir por determinado lugar. De tal forma que me parece que ese fue uno de los grandes retos importantes. Y el segundo quizá de los retos fue el tema del oxígeno. Toda la instalación que se tuvo que hacer, es decir, las compañías que se dedican a vender oxígeno, que le surten los oxígenos a todos los hospitales de la red de servicios de salud de México, evidentemente tuvieron que hacer grandes esfuerzos también para poder tener abasto suficiente en cuanto a equipos, es decir, los tanques que se requieren para poder sustituir lo que tenemos en un hospital. Tuvieron que instalar prácticamente en estos grandes centros, porque no estamos hablando de 20 camas ni de 50 camas, estamos hablando de 300 camas que requerían suplemento de oxígeno, y que pues evidentemente esos
prácticamente una instalación de un hospital de alta especialidad, o sea, es muy grande la instalación de oxígeno. Entonces, ese fue el segundo reto, la instalación de oxígeno, y que la verdad los ingenieros mexicanos tuvieron un gran acierto en poder desplegar y hacer todas las instalaciones de alguna manera temporales, pero con muchísima calidad, que permitió tener estas instalaciones abiertas por más de un año. Ahora, el tercer reto, que creo que también es uno de los más importantes, fue el personal. Nosotros en México tenemos, y creo que en el mundo hubo una gran deficiencia de personal. Pues evidentemente también el personal fue afectado, el personal de salud se nos enfermaba, el personal de salud lamentablemente perdimos personal de salud. Y finalmente creo que esto fue un reto muy importante, es decir, la capacitación del personal en materia crítica para poder manejar a los pacientes críticos. Los médicos, médicos generales, médicos de otras especialidades que no tienen nada que ver con infecciones respiratorias, es decir, médicos traumatólogos, médicos de otras grandes especialidades, tuvieron que aprender a manejar a pacientes críticos respiratorios, ¿no? O sea, se les dio una capacitación, también el gobierno de México tuvo la gran, de alguna manera, acierto de tener previamente desde el inicio de la pandemia, grandes plataformas para la capacitación de pacientes, ¿no? En línea, porque evidentemente en físico era imposible hacerlo. Y esto también, el otro reto muy importante fue este cambio de paradigma de la educación médica. Este cambio de paradigma de la educación médica, hoy vemos ahora, hay una gran cantidad de cursos y gran cantidad de diplomados, maestrías en línea, etcétera, que antes no habíamos explorado y que incluso nos limitábamos en la parte estructural del paradigma de decir, no, tiene que ser físico y tiene que ser presencial. Hoy sabemos que gracias a la tecnología y gracias lamentablemente, la pandemia, aprendimos que podemos hacerlo y que podemos lograr muchísima capacitación, muchísimo personal con gran calidad. No, es absolutamente impresionante. Después de todos esos retos que nos ha contado, yo quisiera preguntarle, pues tengo la curiosidad de saber qué impacto se logra con este sitio en los servicios de salud. Muchas gracias, Karen, por la pregunta también. Creo que es importante señalar lo que bien comentó Luis. Estos sitios deben de ser el último paso que tenemos para poder fortalecer nuestro sistema. O sea, debemos ir caminando siempre pensando en fortalecer nuestros hospitales fijos, en tener habilitadas las áreas que deben de estar habilitadas al 100%, no al 99.9, es al 100%. Y si se puede al 101, 105, mejor. Es decir, tener de sobra equipamiento personal, etcétera, para responder ante una emergencia catastrófica y ante una pandemia. Esto va a volver a suceder. Esto no va a ser exclusivo de estos 2 o 3 años que dure la pandemia. Va a volver a suceder en determinado tiempo, 10 años quizá un poco más, ojalá que un poco más, que podamos mitigar esos riesgos, ¿no? A través de buenas prácticas, cuidados, vigilancia epidemiológica, etcétera. Pero yo creo que, sin embargo, lo más importante es que nuestros hospitales pudieron descansar de alguna forma de la cantidad de pacientes que tenían, o sea, de la asistencia clínica que brindaban a pacientes que entraban con una infección respiratoria aguda grave, no tan grave, o sea, es decir, de manera leve y moderada, y aquellos pacientes también que estaban ya en su fase de convalecencia, es decir, que ya estaban en la fase de recuperación y que solamente estaban cumpliendo el tratamiento, concretando el tratamiento que se les había establecido y que requerían a lo mejor todavía oxigenación, no a grandes cantidades, no intubación, no tener pacientes intubados, pero sí pacientes que requerían mascarillas, quizá un poco de alto flujo, etcétera. Aunque quiero decirles que en estos sitios, al inicio así empezó el paradigma, fue tener pacientes leves, más leves que moderados hasta moderados, y de recuperación. Sin embargo, la cantidad de pacientes que tuvimos en México, en las 32 entidades federativas, exigió que en determinado momento esta reconversión inicial se reconvirtiera a sí misma a tener unidades críticas dentro de estos sitios de atención. De tal forma que el sitio Banamex tuvo más de 100 pacientes críticos en determinado momento. Y así todos los sitios de atención temporal. Entonces, el impacto que generó, pues evidentemente fue
la despresurización del sistema local de salud, de los sistemas locales de salud, para poder permitirles reorganizarse y a lo mejor expandir sus capacidades. Les voy a platicar en específico, por ejemplo, el Citibanamex es icónico por la gran cantidad de pacientes que vio y porque además, evidentemente, pues fue un centro macro, ¿no? El más grande del país que se reconvirtió. Pero hubo otros pequeñitos que le permitieron al Hospital General, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del Hospital General de Mexicali, es una ciudad pequeña que está al norte del país, y que este Hospital General tiene una capacidad de 60 camas para pacientes en el día a día, y que reconvertido logró una capacidad de 90 camas para pacientes respiratorios. Cuando nosotros llegamos con estas instalaciones, con sitios alternativos y que pusimos exactamente como bien comentó Luis, lo ideal es que estas instalaciones estén, si no pegadas al hospital, lo más cercanamente posible. Estas unidades, en el caso de Mexicali, pusimos un hospital móvil, un sitio alternativo, un CAT COVID, en el estacionamiento de este hospital y un poco de la explanada de este hospital, ¿no? Entonces, de tal forma que teníamos acceso directo, es más, teníamos un túnel por donde pasaba el paciente del hospital hacia el CAT y del CAT hacia el hospital. Entonces, de tal forma que este paciente no tenía ni contacto con la demás población, ni contacto con el área de logística, ni estaba expuesto tampoco a los ojos o a la gente pues, del exterior. Este hospital móvil, este CAT COVID, le permitió al Hospital General reconvertirse al 100%. ¿Por qué? Porque el Hospital General de Mexicali es un hospital para una ciudad pequeña y no podía dejar de atender todas aquellas patologías que no son COVID. Es decir, los traumatismos, las diabetes descompensadas, las hipertensiones, etcétera. Todos los demás padecimientos que tiene una población. No podía hacerlo, no podía reconvertirse porque no había dónde atender a toda esa población. De tal forma que estos sitios alternativos le permitió a ese hospital reconvertirse al 100% a atención de COVID. Y nosotros absorbimos una parte de COVID, es decir, los CAT COVID absorbieron una parte de COVID, pero estuvieron atendiendo a toda la población en general. De tal forma que esta versatilidad, como bien lo comenta Luis, hace un gran impacto dependiendo del escenario en el que nos encontremos. El escenario va a ser muy importante. La evaluación del escenario, la visualización, obviamente, del panorama epidemiológico que se está viviendo en el momento. Hay que visualizar la cantidad de población, cuánto es la tasa de infección, etcétera, ¿no? O sea, hay otros conceptos que tenemos que revisar y que los epidemiólogos me van a entender perfectamente. Y determinar justo en el comando de incidentes, como bien comentó Luis, en un área donde estén concentradas todos los tomadores de decisiones, qué es lo que se va a hacer. Creo que eso es lo más importante. Y el impacto puede ser muy grande, ¿no? En este caso, pues bueno, el Citibanamex ofreció más de 300 camas, es decir, aumentó quizá en un 15%, un 10% el número de camas de infección respiratoria aguda grave en la Ciudad de México, en todos los hospitales de la Ciudad de México. Y en México, en particular, pues logramos tener cerca de 4,000, un poquito más de 4,000 camas de infección respiratoria aguda grave para estos pacientes y más de 1,000 camas críticas. O sea, sí fue un impacto muy grande, porque además la cama crítica no es solamente tener una cama con ventilador o con oxígeno, es tener el personal, el insumo, los ventiladores, los monitores, las bombas de infusión, etcétera, etcétera. O sea, es toda una infraestructura para un solo paciente. Claro, muy interesante. Bueno, nosotros vamos llegando al final de esta conversación en vivo y para despedirme quiero hacerles una preguntita a los dos, la última, muy breve, sobre lecciones para el futuro. Ustedes hablaban que probablemente aparecerán nuevas enfermedades y acá hay unas lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones podemos aprender de este tipo de reconvenciones de un estadio a un hospital? Muy breve para despedirnos de este conversatorio en vivo. Doctor García, si quiere. Muchas gracias Karen. Sí, pues creo que la lección más importante es que no debemos olvidar que este tipo de instalaciones y que gracias a la iniciativa de los equipos médicos de emergencia en la región ha tomado una gran importancia.
y que debemos de considerarlos dentro, evidentemente, de, como bien comentó Luis, que son parte integral de las redes de servicios de salud, o sea, de las redes integrales de servicios de salud, y que su objetivo es fortalecer. De tal forma que lo que tenemos que tener para el futuro es que fortalezcamos ese tipo de iniciativas, que tengamos en la vista que esto nos puede volver a suceder y que además es un brazo operativo súper importante, no solo en pandemia, sino también lo podemos utilizar en emergencias, ¿no? En despliegues rápidos para una catástrofe. De tal forma que todos los países deberían de tener en la vista y en su arsenal operativo este tipo de, y me refiero a arsenal porque son de despliegue rápido, son muy nobles estos hospitales, se pueden reconvertir para trauma, para enfermedades clínicas, para cualquier otro tipo de, justo lo dijo Luis, para vacunación, ¿no? Incluso para temas, me tocó ver algunos drive-thru que hicieron, ¿no? Para que pasaran en el vehículo por dentro de la carpa y no tuvieran contacto. O sea, son extremadamente versátiles y que no debemos desdeñarlos. Creo que eso es la enseñanza más importante que nos dejó la iniciativa, y que tenemos que tener estos mecanismos de previsión, no solamente con los equipos médicos de emergencia, sino también en los hospitales fijos. Es decir, tenemos que realmente rediseñar nuestros protocolos de reconversión en los hospitales. La infraestructura hospitalaria a nivel global cambió radicalmente a partir de esta pandemia. A cualquier país nos dio un gran impacto, y creo que todos estamos pensando justamente en fortalecer nuestros hospitales a través de la infraestructura existente, pero además en los nuevos, pensar en nuevos diseños, y además tener este tipo de iniciativas que nos pueden resultar, como lo voy a decir coloquialmente, como la llanta de refacción cuando nos sucede un accidente. Muchas gracias, doctor García. Ahora le doy la palabra al doctor de la Fuente para que también brevemente nos cuente cuáles son las lecciones a futuro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que son 3 lecciones claves. Las voy a compartir muy resumidamente. La primera es que podemos tener los hospitales móviles más completos o los hospitales más intergalácticos, que si no tenemos profesionales suficientes, entrenados y motivados, no tiene ningún valor. Es clave reforzar y apoyar a nuestros profesionales, médicos de enfermería y de cualquier otra especialidad o rama. Es clave tener suficientes personales entrenados y motivados y que presten esta atención clínica en estas instalaciones. Sin ellos no hubiéramos podido, no podemos hacer nada. La segunda lección aprendida es que esto es un esfuerzo conjunto, es una respuesta integral. Es decir, yo puedo montar un sitio alternativo increíble, pero necesito que esté bien coordinado con los hospitales. Si no tengo un buen nivel un primer nivel de atención, una atención primaria fuerte o servicios de ambulancias, es decir, hay que verlo todo desde un aspecto integral y en conjunto, de forma organizada, de forma integral. Esa respuesta es lo que nos va a ayudar a combatir cualquier pandemia. Y la tercera lección es que aunque todos nuestros sistemas de salud son fuertes y son increíbles en la región, pero aún así podremos enfrentar, y COVID-19 nos lo ha mostrado, podemos enfrentar situaciones en las que nuestros sistemas de salud pueden verse sobrepasados o pueden estar cerca de su techo asistencial. O podemos tener eventos naturales, no tiene por qué ser una epidemia. Es importante que estemos preparados para expandir las capacidades inmediatamente, para tener una respuesta, como decía Gabriel, inmediata, ejecutiva, que permita expandir esa capacidad, atender ese número elevado de pacientes y permitir que el sistema de salud, las redes de servicios puedan recuperarse lo antes posible para seguir prestando su atención. O sea, yo creo que esos 3 aspectos diría que son las principales lecciones aprendidas que nos están dando y vamos a seguir teniendo durante los próximos meses.
Bueno, muchísimas gracias por todas las aprendizajes y enseñanzas que nos compartieron. Yo le doy un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron con nosotros en este conversatorio en vivo y los invito a que sigan en nuestras redes sociales y que se conecten a nuestros próximos Facebook Live y acá los esperamos para seguir trabajando por una salud para todos. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, no, muchas gracias.